Buenos días, hermanos y amigos que nos están viendo. Sean todos bienvenidos a este estudio del libro del Génesis que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Vamos a orar para encomendarnos a Dios, de manera que sea Él dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque sabemos que tu misericordia nunca falla, que nunca nos falta, Dios. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y concédenos en esta ocasión recibir tu palabra con gozo y con humildad en nuestro corazón, que podamos reflexionar acerca de ella y que con ella seamos llenos de ti. Que tu palabra venga en nuestros corazones, Señor, y que a través de ella seamos llenos de ti. Que tu palabra more abundantemente y nos enseñes a obedecerte y nos enseñes a serte fiel. Te pedimos que tu santa, bendita y preciosa palabra nos llene, nos inunde, y que seas tú iluminándonos por medio de tu Espíritu Santo para que la comprendamos y para que podamos de ella extraer aquello que tú tienes que decirnos a nosotros, oh Padre bueno, para el beneficio de nuestras almas y para el gozo, Señor, de tu pueblo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia nunca falla, porque sabemos que tu misericordia nunca falta y que siempre es para con nosotros. Gracias, oh Rey del cielo, porque sabemos que tú siempre nos escuchas y nos proteges. A ti nos encomendamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como ustedes saben, estamos en este estudio del libro del Génesis. La vez anterior hablamos acerca de Judá, hijo de Jacob, pero si recordamos bien, antes de eso habíamos hablado de José, hijo de Jacob. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 39 de Génesis, el cual retoma otra vez a José como eje central de la narración. Retoma otra vez a José como el eje de la narración. Así que veamos qué es lo que tiene para decirnos la palabra del Señor. Pero antes de eso vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto acerca de José, para que lo tengamos presente, especialmente porque el capítulo anterior no trató de José, sino de su hermano Judá. Así que recordemos lo que sabemos de José. José era el hijo de Jacob y Raquel. Raquel era la esposa amada de Jacob. Jacob básicamente trabajó 7 años y otros 7, o sea, un total de 14 años para poder casarse con Raquel, porque él amaba mucho. Y ese amor se veía reflejado en el amor que le tenía a su hijo José. José era el hijo amado de Jacob, aunque ya antes de José había tenido otros 10 hijos. José era el hijo mayor que él había tenido con su esposa amada, con Raquel. Por eso, y también porque lo había tenido a una edad bastante avanzada, era un hijo muy amado por su padre, por Jacob. Vemos que desde temprano a José se le instruyó en el temor de Dios. Esto lo sabemos porque José todavía era un niño cuando Jacob se encontraba en Siquem y el Señor le mandó ir a Betel, y vemos que allí Jacob decide tomar cartas en el asunto e instruir a toda su familia en el temor de Dios. Vemos que en esa ocasión los otros hijos de Jacob ya eran personas mucho mayores, así que seguramente ellos no recibirían muy bien esa instrucción, pero José sí lo hizo. José recibió esa instrucción en contra del pecado para volverse y para servir a Dios que su padre le estaba dando. La madre de José, Raquel, murió en Belén cuando estaba dando a luz a su hermano Benjamín, de manera que José se quedó sin su madre. Él seguramente estuvo al cuidado de la criada de su madre, que también era esposa de su padre, Bilha. Vemos que él, José, contaba a sus hermanos, a su padre, todas las cosas que sus hermanos hacían, todas las cosas malas que ellos hacían. José se las contaba a su padre. De manera que eso empezó a hacer que José empezase a ser mal visto por sus hermanos. Si eso no fuera suficiente,
el padre de José, Jacob, le dio una túnica de diversos colores. Esta túnica representaba el favoritismo que Jacob tendría por José, pero no solamente representaba el favoritismo que Jacob tenía por José. Esa túnica representaba el derecho de José a la primogenitura. Representaba el hecho de que Jacob estaba exaltando a su hijo por sobre sus demás hijos, lo cual ciertamente haría que los demás hijos de Jacob, si ya veían mal a José, lo vieran todavía peor. Y si esto no fuera suficiente, vemos que José tuvo dos sueños. José tuvo dos sueños de parte de Dios. Estos sueños indicaban lo que acontecería en el futuro, en la vida de José. Así que tras haber tenido estos sueños de parte de Dios, José decide contárselos a toda su familia. Estos sueños, básicamente, el del trigo, que dice que los manojos de trigo de sus hermanos se postraron ante el manojo de trigo de él, y que aún el sol, la luna y 11 estrellas se postraron ante él. Lo que significaba claramente era que tanto sus hermanos, los hermanos de José, como inclusive sus padres, tendrían que postrarse ante él. Es decir, que José llegaría a ser superior que todos sus hermanos, llegaría a estar por encima de ellos, tendría poder por sobre ellos, e inclusive que aún lo tendría por sobre sus padres, inclusive que aún lo tendría por sobre su padre, Jacob, porque José estaba siendo puesto en esta posición por Jacob. No, estaba siendo puesto en esta posición por Dios. José llegaría a ser mucho más de lo que su padre hubiese querido hacerlo. De manera que a causa de esto, el odio que los hermanos de José sentían hacia José se incrementó todavía más, muchísimo más, a tal punto que cuando tuvieron la oportunidad, en una ocasión en la cual José fue a buscarlo cuando ellos se encontraban muy lejos de su casa, sus hermanos se propusieron matarlo. De hecho, de no haber sido por Rubén, uno de los hermanos que quería salvar a José, ellos lo hubiesen matado. Rubén propuso que echaran a José en un pozo y que lo dejaran morir allí, aunque en realidad la intención de Rubén era sacar a José luego. Sus hermanos, como les pareció mejor así, no matarlo directamente, porque de todas formas era su hermano, aceptaron meterlo en el pozo y dejarlo allí, y se pusieron a comer tranquilamente mientras su hermano daba gritos de angustia y de dolor. Pero el Señor estaba con José, y eso lo vemos en que preciso en ese momento una compañía de mercaderes pasaba por allí, preciso en ese momento, lo cual movió a Judá, el cuarto hijo de Jacob, a cambiar el plan y decir: no debemos matar a nuestro hermano porque es nuestro hermano, no debemos matarlo, simplemente vendámoslo como esclavo a estos comerciantes, a estos mercaderes. Y ellos dicen: sí, verdad, no vamos a matarlo, simplemente vendámoslo como esclavo. De todas formas, sabían que si lo vendían como esclavo ya no volverían a ver una vez más a José, así que se librarían de ese problema para ellos, y sería como si José estuviera muerto. Y de hecho, el ser esclavo era peor para José que si lo mataran. Así que sus hermanos todos estuvieron de acuerdo y decidieron vender a José como esclavo. Luego de eso, toman las túnicas que su padre le había dado a José, la tiñen de sangre y se la muestran a su padre para que éste deduzca que José, mientras había ido a buscar a sus hermanos, fue devorado por algún animal salvaje, lo cual sumió a Jacob en un terrible llanto y dolor, lo cual sumió a Jacob en un dolor tan grande que él quería morirse, porque su hijo amado, según él, había muerto. Y el capítulo 37 terminaba diciéndonos que José fue llevado a Egipto y que allí fue vendido a Potifar, oficial del faraón. Y es precisamente ese el punto de partida que vamos a tomar para este capítulo, para el capítulo 39 de Génesis. Porque recordemos que el capítulo 38, como les dije en aquella ocasión, es una pausa
que la Biblia está haciendo para hablarnos de Judá, pero que la historia es la de José. Básicamente pudiéramos sacarlo y veremos la continuidad del capítulo 37 al 39, pero el Señor en su providencia quiso incluir ahí el capítulo 38, que habla de Judá, para que viéramos cómo era el contraste que hay entre Judá y José, y cómo ambos reaccionaban en cuanto la tentación venía sobre ellos. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 39 de Génesis. Vamos a la palabra del Señor y vamos a leer Génesis 39, versículos del 1 hasta la primera parte del versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Vemos entonces lo que se nos narra en este pasaje. Primero se nos recuerda que José está al servicio de Potifar. Vemos que el capítulo básicamente inicia como terminó el capítulo 37, para hacer el nexo entre estos dos capítulos. También se nos aclara que Dios estaba con José y que a causa de eso José era prosperado por causa de Dios. También se nos informa que Potifar coloca a José en una posición de importancia. Es decir, José no terminó siendo un simple esclavo nada más, sino que siendo esclavo terminó siendo alguien muy importante. También se nos indica que como Potifar hizo eso con José, Dios bendijo a Potifar por causa de José. Y se nos cuenta que a causa de eso, Potifar confiaba plenamente en José, y se nos da a entender el grado de confianza que Potifar llegó a tener en José. Veamos esto a profundidad. Como ya les dije, este capítulo empieza precisamente recordándonos que José fue vendido a Potifar, haciendo así el nexo con el final del capítulo 37, que José había sido vendido por los comerciantes, por los mercaderes ismaelitas en Egipto a Potifar, oficial del faraón. Obviamente Potifar no era cualquier persona, Potifar era un oficial del faraón, es decir, era una persona muy importante en Egipto. Sin embargo, obviamente la importancia a la persona a la que se le busca dar importancia, al ser humano al que se le busca dar importancia, no es a Potifar, sino a José. Ahora, nosotros no sabemos por qué Potifar terminó comprando a José. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí podemos ver claramente es que al igual que pasó con lo de aquel hombre que José se encontró cuando fue a buscar a sus hermanos a Siquem, y al igual que pasó cuando los mercaderes pasaron mientras José estaba en el pozo, el hecho de que José fuese comprado por Potifar fue por la providencia de Dios. Dios hizo que eso pasara así. No se nos dan los detalles de este acontecimiento, pero sí queda totalmente claro de que si José terminó al servicio de Potifar, fue porque Dios lo guió a que esto aconteciera de esta manera. Dios guió a José para que terminase al servicio de Potifar. Recordemos que Potifar era una persona muy importante en su pueblo, tan importante que aún su mismo nombre lo dice, Potifar. Decíamos que Potifar significa aquel que es dado por Ra. Ra era el dios del sol, así que era básicamente como si dijeran, Potifar es aquel que es dado por el sol, aquel que es una persona dada por Dios, una persona muy importante.
Sin embargo, vemos que en lugar de eso, a Potifar Dios le da un hombre que sí le es dado por Dios, que es José. José es ese hombre que Dios le está dando a Potifar, en marcado contraste con lo que inclusive el mismo nombre de Potifar quisiera dar a entender. Y se nos dice que Dios estaba con José. Se nos dice entonces que aunque José ya no estaba con su familia, aunque estaba alejado de su padre, quien siempre le había cuidado y había tenido un especial deseo de protegerlo, aunque ya no estaba con él, aún así Dios siempre estuvo con José, siempre lo estuvo. La presencia de Dios en la vida de José fue lo que sostuvo a José en medio de esos momentos difíciles. Quizás pensar en aquellos sueños que Dios les había dado, quizás en pensar en cómo Dios antes había ayudado a su padre Jacob. Dios lo estaba ayudando ahora, aunque él no viera nada bueno en su vida, aunque él no viera nada más que pasó de ser el niño consentido de la casa a ser un vil y miserable esclavo de otra persona en un pueblo totalmente alejado de Dios. Dios estaba con José, especialmente durante los primeros meses de su estadía en Egipto, porque no sabemos obviamente cuánto tiempo pasó, no sabemos si fue que José llegó a Egipto y enseguida Potifar lo compró, y aún si lo compró, aún si lo compró enseguida apenas José llegó a Egipto, no sabemos tampoco de qué forma, cuánto tiempo pasó mientras José era exaltado por Dios delante de Potifar. Si fue que fue enseguida, que lo dudamos, porque obviamente Potifar tuvo que verlo, tuvo que ver la mano de Dios en José antes de poder ponerlo en una posición de honor. Así que obviamente tuvo que pasar un tiempo en el cual José no fue más que un simple y llano esclavo, igual que los demás. Pero ¿qué hizo José? No se nos dice. Sin embargo, lo que sí se nos dice es que Dios estaba con él. Y dice que era un varón próspero. Se nos dice que era un varón próspero es porque José no se estaba lamentando por lo que le estaba pasando. José fácilmente pudo haber dicho, como dice cualquiera persona hoy en día: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Si yo hago esto y hago lo otro y soy bueno. Y no, José no se estaba lamentando por lo que le estaba pasando. Él estaba haciendo lo que le tocaba hacer, porque sabía que eso era lo que le agradaba a Dios. Así que simplemente se dedicó a trabajar y Dios lo hizo un hombre próspero. Vemos entonces que cualquier idea de que José hubiera abandonado el hecho de que Dios estaba con él a causa de las circunstancias que le estaban pasando queda totalmente descartada. José no dejó de pensar en ningún momento que Dios estaba con él, porque vemos cómo la mano de Dios lo iba guiando. Quizás, no sabemos porque la Biblia no nos lo dice, pero quizás cuando José estaba en el pozo y sus hermanos no lo mataron, quizás José agradeció a Dios de que eso pasara así, porque así su vida se mantuvo. Quizás cuando José fue vendido a este hombre que era tan importante, José agradeció a Dios porque pudo terminar en manos de una persona totalmente déspota y malvada. Pero a pesar de eso terminó en las manos de un hombre que le trataba bien y que además era una persona muy importante en Egipto. Vemos entonces cómo José no dejó de estar dentro del plan y el propósito de Dios, sino que por el contrario, el plan y el propósito de Dios era que José terminase en Egipto, en la casa de Potifar. Dios lo estaba guiando precisamente porque todo esto acontecía según la voluntad de Dios. Y la frase Jehová estaba con José, repetidamente en este capítulo, y en las bendiciones que José llega a tener por causa de ello, da a entender que aunque si bien la historia se está centrando en José, el protagonista de toda la historia es Jehová, es Dios quien está haciendo que todas las cosas acontezcan de esta manera. Por eso se nos ha enfatizado claramente de que todo esto no está pasando, no, que José era de buenas y por eso no. Era porque Jehová estaba con él,
Por eso es que a José le estaba pasando todo esto. Y vemos entonces cómo Jehová es el que está haciendo que todos los sucesos acontezcan como están pasando. Ahora, vemos que Potifar difícilmente podría haber llegado a considerar a José para colocarlo como una persona de importancia si José fuese una persona totalmente inculta. José ciertamente debía tener algún tipo de preparación, pues era un hijo consentido de su padre. Y además, en todo eso vemos que aunque él se dedicaba a lo mismo que sus hermanos, no lo hacía de la misma forma. Así que debía ser una persona deseosa y celosa por trabajar y por defenderse por sí mismo. Y esta era la oportunidad que Dios le estaba dando. Como ya dijimos, José seguramente no se estaba lamentando, sino que se dedicó a trabajar y a esforzarse al máximo en aquello que Dios le había puesto a hacer. Él no dijo, pero ¿y por qué soy un esclavo? No, José simplemente dijo, podemos suponer, Dios me puso como esclavo, entonces, ¿qué voy a hacer? El mejor esclavo posible. Voy a hacer lo mejor para servir a mi amo, porque Dios me ha puesto en esta posición. Así que vemos cómo José tuvo que haberse, para que lo hubiesen puesto en la posición en la cual estaba, tuvo que haberse preparado. Porque Potifar no pondría de mayordomo a alguien que no supiera leer y escribir? Porque si iba a administrar todas las cosas de la casa, tendría que llevar cuentas y llevar registros de todo lo que pasaba. Y eso tendría que escribirlo, y tendría que escribirlo en un idioma que su señor comprendiera. Tendría que escribirlo en egipcio. Y si José no era egipcio, quiere decir que José tuvo que aprender egipcio. No solamente a hablarlo, sino también a leer y a escribir en egipcio, mientras José servía a Potifar. Por lo tanto, podemos ver y deducir que José tuvo que esforzarse mucho mientras estuvo al servicio de Potifar. Ante tal situación, cualquiera de nosotros hubiese tomado una actitud incorrecta. Fácilmente se hubiese podido olvidar de hacer todo bien. Y dije, bueno, si soy un esclavo, yo no voy a andar. Me toca aquí ser esclavo, yo voy a procurar liberarme, escaparme o hacer alguna otra cosa. Pero de allí a decir, no, yo voy a servir Dios me puso como esclavo de este hombre y yo voy a servir a este hombre de la mejor manera posible. José tomó la actitud correcta, no la actitud incorrecta. Cuando José estaba en esta terrible desventaja, porque él, como ya dije, no solo no sabía el lenguaje, ni el idioma, ni la forma en la que se leía y se escribía en el egipcio, sino tampoco conocía las costumbres que ellos tenían. Pero José estaba aprendiendo. No fue de un momento para otro que esto pasó. Esto tuvo que llevar mucho tiempo. De hecho, vemos un lapso muy grande de tiempo entre cuando vimos que José es vendido por sus hermanos, que hablábamos de unos 17 años, hasta que José es llevado delante del faraón, que tiene 30 años. Y en ese lapso de tiempo pasan muchas cosas. Sí, por lo tanto, vemos que en este lapso de tiempo han pasado muchas cosas, sino que la Biblia no va a decirnos todos los detalles, sino que va a centrarse en aquello que es importante para la narración, que tiene que ver con José y cómo el Señor, que es el protagonista, estaba prosperando a José. José simplemente se dedicó a hacer lo correcto, a trabajar duro. Martín Lutero decía acerca de José: por lo tanto, José no solo fue bueno y casto, no solo presentaba con diligencia oraciones a Dios por su amo, por el rey y por toda la tierra de Egipto, sino que también era un supervisor muy vigilante y administrador de todas las tareas domésticas. Imaginémonos a José como esclavo, ayudando a los otros esclavos, indicándoles lo que tenían que hacer, aprendiendo y enseñando a los otros, dirigiéndoles. Pero no solamente eso. Vemos que Martín Lutero va más allá todavía y dice que inclusive José oraba por su amo, oraba por esa persona de la cual él era esclavo, para que también fuera bendecido y para que aún él llegara a conocer a Dios. Aún oraba por el faraón, por el rey de aquella tierra y por toda aquella nación que no tenía nada que ver con Dios. Quizás José, al llegar allí y ver toda la idolatría que allí había, anhelaba que todas esas personas también pudieran conocer a Dios como él lo conocía, como él conocía a Dios. Ahora, ante todo esto, uno puede pensar es que las cosas pueden desarrollarse de una manera más rápida, porque vemos que van narrando todos los acontecimientos uno detrás de otro. Como José estaba con el egipcio,
Dios lo prosperaba y lo pusieron en una posición de importancia. Como ya dije, tuvo que pasar mucho tiempo para ello. Tuvo que pasar mucho tiempo. Tiempo en el cual no sabemos exactamente qué hizo José, pero sí podemos entrever de que tuvo que haber hecho algunas de las cosas que hemos mencionado para que las cosas se dieran de esta forma. José simplemente se dedicó a hacer lo correcto delante de Dios, esperando en Dios, y fue Dios el que lo prosperó. Es decir, no es que José se haya propuesto, no es que yo quiero ser administrador de la casa de Potifar y yo entonces yo voy a empezar a practicar administración y voy a empezar, no. Porque eso no es lo que se nos muestra. Lo que se nos muestra es que Dios que era el protagonista, guiaba a José. Es como si José está viendo que otra persona está en problemas y no sabe cómo hacer tal cosa. José, que ya había aprendido, va y le enseña. José, que ve que el otro no sabe, José le dice lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Es decir, la circunstancia, el hecho de que José esté en esta situación no es que José se propuso, voy a ser el mejor administrador. José se propuso, voy a ser el mejor en agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Sirviendo en la posición en la cual Él me ha puesto. Simplemente trató de ser el mejor esclavo posible. Y Dios fue el que lo ascendió. Fue Dios. Por eso vemos lo que se nos dice de que Potifar pone a José en una posición de importancia. Dios con todo esto estaba preparando a José. Estaba preparando a José. Potifar, ¿qué vio? La mano de José, la mano de Dios sobre José. Vio la mano de José siendo bendecida por Dios. Aunque Potifar era un hombre pagano, que no tenía ningún tipo de temor de Dios, aún así pudo ver a Dios en José. Por eso lo elevó a la posición de mayordomo. Mayordomo no era simplemente un sirviente, mayordomo era el administrador de la casa. Si este hombre era un hombre rico, un oficial del faraón, no pensemos que vivía en una casita cualquiera. No, José no era su único esclavo, era una persona acaudalada. Era como si en nuestros tiempos un político de gran importancia, un noble, una persona que seguramente vivía en una gran mansión, que tenía todo tipo de lujos y muchísimas cosas que administrar. Y poner a José en esa posición era ponerlo por sobre todos los demás que había en esa casa, fueran esclavos o incluso si no eran esclavos, porque no necesariamente todos sus trabajadores tenían que ser esclavos. Podrían haber trabajadores y seguramente habrían trabajadores que eran egipcios. Sin embargo, este esclavo fue puesto señor por sobre todos los que estaban en esa casa, inclusive si eran egipcios, que no eran esclavos, sino que estaban allí trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué Potifar puso a José en esta posición? Ya lo hemos dicho, esto no fue de un momento a otro, no pudo ser así, porque se nos dice que Potifar vio cómo José era prosperado por Dios. Si Potifar vio esto, quiere decir que tuvo que pasar mucho tiempo en el cual José estaba haciendo lo correcto. Y al verlo, cómo se desarrollaba y cómo se desenvolvía y cómo aprendía y cómo todo lo que él hacía y proponía salía bien, fue que él se decidió por fin a colocarlo en esta posición, en la posición de administrador de toda su casa y de todo lo que tenía. Y esto era parte del propósito de Dios con José. Precisamente por eso fue que Dios dio a José a ser siervo de Potifar. ¿Por qué? Porque José estaba siendo preparado por Dios para lo que tendría que hacer después. Seguramente había administrado algunas cosas en la casa de su padre, así que ya tendría algo de experiencia en el asunto, porque era el hijo favorito de su padre. Si sus hermanos se dedicaban totalmente a ser pastores de ovejas, José tuvo que haber tenido y tuvo que haber estado en contacto con su padre, tuvo que haber estado más cerca de él, vio cómo su padre administraba todas las cosas, y todo eso le serviría de ayuda. Ahora era tiempo de que José pusiera todo eso en práctica al 100%, de manera que aquí vemos cómo José decide poner todo eso en práctica. José decide poner en práctica todo lo que había aprendido, y al hacerlo Dios está guiando a José y está instruyendo a José para que llegue a ser aquel hombre que habría de llegar a ser, para que luego pueda administrar muchas otras cosas. Es decir, José simplemente estaba haciendo las prácticas de administración para cuando luego Dios lo nombrara un administrador mucho mayor.
No fue que José se propuso entonces ser administrador, ni que iba a estudiar administración, ni nada de eso. Fue Dios quien lo iba guiando en todo esto. Al él simplemente dedicarse a hacer lo correcto delante de Dios. José no se propuso mejorar delante de los hombres, se propuso mejorar delante de Dios. Y Dios a su vez lo estaba preparando a él para la tarea que le habría de dar más adelante. En todo esto vemos cómo Potifar, a pesar de todo, sigue ciego espiritualmente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Potifar está viendo que Dios está con José. Está viendo cómo José es prosperado por causa de la mano poderosa de Dios sobre su vida. Sin embargo, vemos que Potifar no dice, hombre, pero ¿qué Dios sirve tú, muchacho? ¿A qué Dios sirve? Que te está ayudando y está prosperando tanto. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero aprender de quién es ese Dios. Yo quiero llegar a ver qué es lo que ese Dios hace por ti, para que también lo haga por mí. Pero Potifar no se interesó en Dios. Se interesó simplemente en el provecho económico que podía sacar de José. Este hombre verdaderamente es un excelente administrador, así que ciertamente me conviene tenerlo en esta posición. Pero no se fijó en el hecho de que Dios estaba con José. Que bien hubiese hecho tal cosa, porque de haberlo hecho, entonces, él hubiese también llegado a conocer al Dios de José. Y vemos cómo José se mantuvo siendo la persona que era, aun a pesar de haber sido puesto en esta posición de humildad. Porque vemos que él aceptó esta situación y dice, bueno, Dios me trajo aquí y me puso como esclavo de Egipto. Ahora Dios me pone como administrador de la casa de mi amo. ¿Qué voy a hacer yo? Un administrador en la casa de mi amo. Pero voy a hacerlo de la mejor manera para que así el nombre de Dios sea glorificado. José no buscó entonces, ahora como soy administrador voy a empezar a hacer tramullos por aquí y hago esto y digo que esto valió tanto y me cojo el resto para mí. Y así, ¿no? José decidió hacer lo correcto delante de Dios, porque él sabía que servía a Dios. Él no buscó sacar provecho de la situación en la cual se encontraba, sino que simplemente se dedicó a hacer lo correcto, sabiendo que lo hacía para Dios y no para los hombres. Por eso vemos que él servía a Potifar en esa posición. Esta posición, esta palabra que aquí aparece, señala la posición que José llegó a tener, el privilegio en el cual él llegó a estar. Potifar era un hombre de gran importancia en Egipto, de manera que el hecho de que Potifar considerara a José estar a su servicio era un gran privilegio, era un gran honor que se le estaba dando. De hecho, esto es similar, bastante similar con otro relato parecido que existe en la Biblia, de otro joven que se encuentra en una situación similar, que también es llevado a la fuerza, lejos de su hogar, al servicio de otras personas. Este hombre fue Daniel. Vemos que pasó una historia bastante similar y Daniel hizo lo mismo. Se mantuvo haciendo lo que era correcto delante de Dios y Dios lo exaltó cuando fue el tiempo. Cuando fue el tiempo. Si él habría de aprender algo, Dios lo pondría en una posición tal que podría aprender aquello que Dios querría que supiera. No era algo que él dijera, no, yo quiero hacer esto o aquello. No era que este es un sueño que Dios colocó en mi corazón y entonces voy a dedicarme a ese sueño. No, él se dedicó a hacer lo correcto delante de Dios y los sueños que Dios le dio simplemente fueron el recordatorio de que Dios estaba con él. Él simplemente hizo lo correcto. Daniel hizo lo correcto. José hizo lo correcto delante de Dios. Y por eso fue que Dios les exaltó. Pero no solamente esto, porque vemos que a causa de que José es exaltado por Potifar, la bendición que Dios está dándole a José se extiende a Potifar. Aunque Potifar era una persona que no tenía ningún tipo de temor de Dios, porque se nos dice que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y esa bendición se extendió por tanto a todo lo que Potifar tenía. De manera que Potifar se encontró en una situación similar a la que tuvo Labán. Recordemos que Jacob, el padre de José, estuvo al servicio de Labán, su tío, durante 20 años y durante todo ese tiempo
Durante todo el tiempo que Jacob estuvo al servicio de Labán, hizo lo correcto. Y vemos que Labán era bendecido y prosperado por causa de Jacob. Así le está pasando a Potifar en esta ocasión. De manera que en esto vemos un cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En Génesis 12:3, que había dicho: bendeciré a los que te bendijeren. Esto es exactamente, como ya dije, lo que pasó con Labán, y es lo que está pasando aquí con Potifar. Potifar bendijo a José, colocándolo en una posición de importancia. Dios bendijo a Potifar, aunque Potifar era una persona pagana. Aún así Dios lo bendijo por causa de José, porque él hizo un bien a José. Entonces vemos cómo Potifar confía en José y se nos cuenta el grado de confianza que Potifar llegó a tener en José. Tal como Daniel prosperó en la corte de Nabucodonosor, José prosperó en la casa de Potifar. Potifar lo hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Significa, como ya dije, que fue colocado en una posición de administrador. Así que aquí vemos el cumplimiento de lo que el Señor mismo dice: el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Sobre mucho es puesto, ¿cierto? José, cuando era un simple esclavo, sin nada ni nadie, hizo lo correcto, con lo poco que tenía para hacer, hizo lo correcto, y Dios lo puso en una posición de importancia, porque Dios le estaba bendiciendo. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Se había ganado la confianza de Potifar mucho antes, con todas sus acciones, con todas las cosas que Potifar veía que José hacía. Así que José fue bendecido de esta manera a causa de la voluntad soberana de Dios. Si Potifar vio la mano de Dios en José y lo colocó en esa posición, fue porque Dios abrió los ojos de Potifar para que así actuara, para que José estuviera en la posición que había de estar, para que José a su vez fuese preparado para lo que tendría que hacer más adelante. Así vemos entonces cómo José estaba en la casa de Potifar. Esto nos da a entender, al decirnos que era un administrador y que estaba en la casa de Potifar, no solamente de que era el administrador, sino que era una persona de confianza de Potifar, porque lo dejaba en su casa. Es decir, si Potifar tenía joyas y cosas de oro por allí, él no tenía miedo de que José se la fuera a robar o de que fuese a hacer algo malo. Él confiaba total y absolutamente en José. Potifar confiaba en José totalmente. Vemos que tanto confiaba que como mayordomo lo puso a cargo de toda su casa, incluyendo, como ya dije, sus bienes, los demás trabajadores y los esclavos que Potifar tuviera. Dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino solamente del pan que comía. De manera que Potifar básicamente ya no tuvo que preocuparse por nada. No tenía que estar pendiente de las cosas de la casa, de llevar las cuentas y de hacer los mandados y todas las cosas que necesitaran en su casa. José se encargaba de administrar todo, y lo hacía tan, pero tan bien, que Potifar ya no tenía que preocuparse de nada. Decía: no, que hay que conseguir tal alimento. Ya José: no, señor, aquí está. No, que hay que pagarle a tal persona tal dinero. No, señor, ya se lo pagué. No, que hay que... Ya José había actuado tal y se había ganado a tal punto la confianza de Potifar, que Potifar ya no tenía nada que recomendarle. Que no, que esto está sucio. Ya José lo había limpiado. José era perfecto, pero no por Potifar, sino por el Dios al cual él servía. Él por eso trataba de hacer todo lo que hacía de la manera perfecta. Tuvo que haber sido perfecto en su labor, obviamente, porque si no, Potifar no hubiese llegado a tener tal grado de confianza en él. De manera que lo único que le preocupaba a Potifar era lo que habría de comer. Era lo que habría de comer, nada más. No le preocupaba nada, sino simplemente lo que le estaban poniendo delante. Eso era lo único que a Potifar llegaba a preocuparle, nada más. Básicamente ya no tenía que hacer nada, estaba en vacaciones constantes en su casa gracias a José.
¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Bueno, antes de todo esto, vamos a ver algo que no está directamente en el texto, pero que sí es implícito, y es la relación con el capítulo anterior, con el capítulo 38, que nos hablaba acerca de Judá. Porque vemos que José estaba en casa de un hombre idólatra. José estaba en casa de un hombre que no tenía ningún tipo de temor de Dios. Y Judá estaba en la casa de su padre, que tenía temor de Dios, y con sus hermanos, que supuestamente también tenían temor de Dios. José se preocupó por hacer lo correcto delante de Dios, a pesar de que estaba en las peores condiciones posibles para hacerlo. Y Judá, que tenía todas las condiciones favorables para hacer lo correcto delante de Dios, como ya vimos en el capítulo anterior, no hizo lo correcto delante de Dios. Así que aprendamos de esto. Lo importante no son las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. Lo importante es hacer lo correcto delante de Dios, no para los hombres, no para que nos vean, no para querer enseñorearnos sobre los demás, sino para que así el nombre de Dios, que es santo y supremo, sea enaltecido, para que así el nombre de Dios sea puesto en alto, para que así el Señor sea glorificado. De esto se trata todo. No se trata de querer ser más que los demás, no se trata de querer llegar a tener posiciones de importancia, se trata de hacer lo correcto delante de Dios. Se trata de eso, de agradar a Dios. Por eso vemos que se nos dice que Jehová estaba con José, y José era prosperado. De Judá sabemos que vendría Cristo, pero no se nos dice y Jehová estaba con Judá, y por eso Judá era prosperado. Judá había sido prosperado, sí, él tenía prosperidad, porque vimos que llegó a tener cierta posición de importancia ante el contexto en el cual él estaba. Sin embargo, eso no significa nada delante de Dios, porque José no solamente era prosperado económicamente, porque le iba bien, era prosperado en todos los sentidos, era prosperado como persona. Cada día iba aprendiendo más y más acerca de los beneficios de hacer la voluntad de Dios, acerca de hacer lo correcto delante de Dios. De manera que si él antes hacía cosas que no eran correctas delante de Dios, el hecho de que Dios lo estuviera prosperando le daría a él temor de Dios para hacer delante de Dios lo que es correcto. Así pues, nosotros también podemos tener esta confianza, y es que así como Dios estaba con José, Dios está con nosotros, con su iglesia, con aquellos que hemos decidido creer en Él. Dios está con nosotros, confiemos en Dios, porque si los hermanos de José no pudieron separar a José de Dios, si el hecho de que José estuviera en un país pagano, al siervo de hombres paganos, no separó a José de Dios, nada podrá a nosotros separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Confiemos completamente en Dios, porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Todo lo que le pasó a José, aún lo que nosotros podríamos considerar como malo, era en realidad parte del propósito de Dios con José. Era Dios guiando a José. También debemos recordar, como ya acabé de decir, si nada puede separarnos del amor de Dios, eso quiere decir, como ya dije, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién ha de hacernos frente? ¿Quién ha de venir de perturbar nuestra fe? Es la presencia de Dios la que nos prospera. Y nosotros podemos pensar, no, pero es que a mí no me ascienden a cada rato como hacían con José. Cierto, pero eso no quiere decir que no seamos prosperados, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y la prosperidad no se refiere simple y llanamente a cuestiones
Y la prosperidad no se refiere simple y llanamente a cuestiones materiales, sino que la prosperidad se refiere al hecho de hacer lo correcto delante de Dios. La prosperidad se refiere a obedecer a Dios en todo momento, a crecer como persona, a crecer al servicio de Dios. A eso se refiere la prosperidad. Y esta es la prosperidad que José estaba experimentando. No solamente la prosperidad económica, también la prosperidad que en su salud, porque no se nos dice que José se enfermara. De hecho, si hubiese estado enfermo, quizás no hubiese podido haber hecho bien su labor y no hubiese podido hacer un buen servicio delante de su amo, pero lo hacía. José hacía un buen servicio delante de Potifar. Así que José estaba bien de salud, bien económicamente, pero sobre todo estaba bien con Dios, porque Dios estaba con él. Y así como estaba con él, está también con nosotros. Si nosotros confiamos en Dios y hacemos lo correcto delante de Dios, como lo hizo José, y Dios nos prosperará. Y tal será la prosperidad que Dios nos da, que aún los impíos, los que no conocen a Dios, serán prosperados y bendecidos por nuestra causa. Aún esas personas que no tienen ningún temor de Dios serán bendecidas y prosperadas por causa nuestra, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor es el que nos ayuda, es el que nos sostiene. El Señor es nuestra fortaleza. Y también, a causa de ello, aquellas personas que nos hagan un bien a nosotros, por causa de ser nosotros hijos de Dios, ellas también recibirán una bendición, también recibirán parte de esa bendición. No necesariamente quiere decir que también van a ser salvos, pero Dios ciertamente no les dejará sin recompensa cualquier bien que hayan hecho en nosotros. De manera que nosotros no solamente somos bendecidos si hacemos lo correcto delante de Dios, sino que somos bendición para los demás. Somos de bendición para otros. Así como Labán fue bendecido cuando Jacob estaba a su servicio, y así como Potifar fue bendecido cuando José estaba a su servicio, así también cualquier persona que esté por encima de nosotros, a la cual nosotros estemos sirviendo, también será bendecida por causa de nosotros, porque el Señor a los que aman, a los que le aman, así que todas las cosas les ayuden a bien, de manera que así esas personas tienen la oportunidad también de conocer al Señor. Es una oportunidad que el Señor les está dando de que quieran buscar a ese Dios al cual esas personas sirven para que les dé la salvación. Es una oportunidad que Dios les está dando. Es una oportunidad de salvación para sus vidas y para que ellos también experimenten la bendición por ellos mismos. Porque si tú, amigo que estás oyendo esto, eres bendecido por causa de un creyente, ten cuidado si no buscas a Dios ahora, porque en el momento en el cual ese creyente te se ha quitado, esa bendición se quitará también. Y si no aprovechas y buscas al Señor, de nada te servirán todas las bendiciones materiales, de nada te servirá llegar a tener carro, casa y beca, si te mueres y te vas al infierno. Es necesario buscar a Dios y servirle de corazón. Yo no puedo servir a un Dios al que no conozco. No se puede, porque ¿cómo voy yo a hacer lo que le agrada a mi amo si no sé lo que quiere mi amo? Y eso somos los creyentes. Somos sirvientes en manos de Dios. Dios es el amo, Dios es el Señor. Y nosotros debiéramos decir como dijo María: he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí como Él quiera. Esa debería ser nuestra constante oración, nuestra constante búsqueda, de hacer lo correcto delante de Dios, el preocuparnos. Y a ti, amigo que nos estás viendo, analízate y examínate a ver si sirves a Dios, porque si no conoces a Dios, no podrás servir a Dios en ninguna manera. Oremos para dar por terminado este estudio del libro del Génesis en esta ocasión. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu misericordia para con nosotros,
porque tú eres el que nos sustenta y el que nos ayuda. Si tú no estuvieras con nosotros, hace mucho que hubiésemos desfallecido en nuestra prueba, en nuestra lucha, en nuestra angustia, en nuestros dolores. Pero tú eres el que nos ayuda, el que nos anima, el que nos consuela, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, en medio de tu iglesia, Señor. Aunque esto no sea un servicio, porque obviamente no lo es, Padre. Te pido, Dios, que este estudio sea de bendición para tu iglesia, Padre. Y también lo sea para todas aquellas personas que no te conocen y que la están viendo, Padre. Bendíceles, tu Señor, y enséñales tu santa palabra. Enséñales acerca de ti. Llénales con tu palabra. Enséñales tu verdad y coloca en ellos temor tuyo, para que así ellos puedan buscarte, seguirte y conocerte. Bendito Padre, enséñanos a hacer lo correcto delante de ti siempre, que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti y no para los hombres, que todo lo que hagamos sea para gloria tuya, para honra tuya, para exaltación tuya, y no para quedar bien con las demás personas. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel, Dios justo, Dios verdadero. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre nos escuchas y nos cuidas, porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas, aún de esta situación que estamos experimentando a causa, Señor, de esta pandemia que tú has mandado sobre el mundo entero, pero sobre la cual tú tienes el control. Gracias, Padre, gracias por todo lo que tú haces. Esperamos gozosos el momento en el cual tú nos concedas una vez más el congregarnos como iglesia y así poder servirte. Padre amado, gracias te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, así damos por terminado este estudio del libro del Génesis que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. El Señor les bendiga.